Muchas gracias y muy buenos días. Me da mucho gusto estar el día de hoy acá con todas y todos ustedes. Muchas gracias a Caro por la invitación a compartir con ustedes estos planteamientos que buscan acompañarnos, ayudarnos a organizarnos para el trabajo en el siguiente semestre. Entonces, vamos a empezar. Muchas gracias. En esta lámina conviene detenernos a revisar dos elementos fundamentales, ¿no?, que están, digamos, detrás de todo lo que en adelante voy a plantear. Los referentes y los motivos para empezar a hablar de este esquema de trabajo mixto, que es la propuesta que tenemos para todos los planteles hacia el siguiente semestre. Por un lado, pensar en los referentes, los importantes avances que se tienen en cuanto a la campaña nacional de vacunación, especialmente pensando en el personal del sector educativo, en donde prácticamente se ha concluido con, por supuesto, con aquellas excepciones de profesores que no pudieron por distintas razones acceder a la vacuna. Por otro lado, tenemos estas definiciones de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Salud, que seguramente ustedes han escuchado y que han derivado en distintos documentos como las 9 intervenciones para el regreso a clases de la SEP, en donde ya veíamos ahí una serie de ideas que buscarían acompañar el regreso, como la instalación de estos comités escolares de salud, ¿no?, como la implementación de ciertas medidas para evitar la propagación del virus. De manera más reciente también estas 10 acciones clave para el regreso seguro a planteles, en donde si bien se recuperan algunas ideas de estas 9 intervenciones que ya conocíamos, bueno, pues van ahí apareciendo otras que buscan ayudarnos a regresar de una manera mucho más segura. Por otro lado, sabemos que en breve este catálogo que se integra con el inicio de la pandemia al respecto de las actividades esenciales, y que ustedes recordarán, pues eran todas esas actividades que se mantuvieron sin cerrar, sin detener sus operaciones, ¿no?, como todas las del sector salud, ¿no?, las del sector alimenticio. Bueno, pues ahora sabemos que la educación en breve será incorporada a ese catálogo, ¿no? Será considerada una actividad esencial, lo que le permitirá operar independientemente del comportamiento de este semáforo epidemiológico al que ya nos veníamos acostumbrando, ¿no?, que ya sabíamos lo que significaba el color, lo que nos permitía hacer o no en nuestra vida cotidiana. Entonces la educación entra, digamos, como a formar parte de ese catálogo. Pero además hay una serie de elementos normativos que están por cristalizarse. Algunos ya ocurrieron en el caso de un acuerdo que emite la función pública al respecto del regreso de todos los trabajadores de la Administración Pública Federal, en donde estamos todos nosotros incluidos, ¿no? Entonces, hay ahí una serie de presiones a nivel federal, de presiones institucionales que podemos ya reconocer en el ambiente, que nos están haciendo este llamado, esta invitación, esta convocatoria al trabajo presencial. Por otro lado, los motivos. Pensar, pues, en los impactos que el aislamiento tiene en la vida de todas y todos. Por un lado, cuestiones como el estrés, la ansiedad y todos estos efectos psicosociales que podemos empezar a reconocer en los estudiantes y en nosotros mismos, en los profesores, ¿no? Y los impactos en términos educativos. Ustedes saben que a partir del aislamiento preventivo, institucionalmente empezamos a trabajar juntos para ayudar a los estudiantes a que no se nos fueran, a que mantuvieran la continuidad académica y la regularidad académica. Eso nos ha llevado a un aumento importante en el rezago académico, especialmente en la reprobación. Hoy día ustedes saben que tenemos estudiantes con un número importantísimo de asignaturas reprobadas, que esas asignaturas reprobadas, aunadas a las asignaturas que llevan en el curso normal, bueno, pues convierten el escenario académico para el chico insostenible, ¿no? Entonces, ahí se nos empieza a formar una presión que en este momento tal vez todavía no alcanzamos a vislumbrar, pero que de mantener el aislamiento será también insostenible para nosotros.
Y por otro lado, las evidencias de mientras más tiempo pasan las escuelas cerradas, mucho más arriesgamos perder a los chicos, ¿no? Los datos del abandono escolar empiezan también por ahí a aparecer como amenazas latentes, ¿no? Otro asunto que es importante tener presente, sí tenemos estos motivos que nos llevan a reflexionar de por qué es muy importante volver a la presencialidad, entre los que además se suman estos datos que hoy compartían en la conferencia de prensa del presidente, que nos hablaban acerca de maltrato, ¿no?, infantil, embarazos adolescentes y algunas otras problemáticas que se han visto agravadas por los efectos del aislamiento. Pero bueno, está también este asunto de los miedos, las ideas, las inquietudes que pensar en el regreso generan en todos nosotros. Son miedos, por supuesto, válidos. Por supuesto, nadie quiere contagiarse. Por supuesto, le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque hemos tenido pérdidas irreparables en nuestra comunidad, en nuestros ambientes familiares cercanos, de amistades. Hemos perdido mucho. Y por supuesto que parte de esos miedos están motivados en ese lugar. Entonces, hay un pleno reconocimiento de que este miedo existe, hay un pleno reconocimiento de que estas ideas están ahí rondando nuestra cabeza y que cuando decimos vamos a regresar, lo primero que decimos, híjole, ¿no? ¿Cómo que vamos a regresar? Pues que no estamos viendo el contexto. No obstante, es importante poner estos miedos, estas ideas sobre la mesa junto con los otros elementos que están en juego. Entonces, si me ayudan, vamos a la siguiente lámina. El esquema que queremos proponerles responde un poco a lo que les decía antes. Hay este llamado a la presencialidad, ¿no? El regreso a la presencialidad es inminente para todos. Todos tenemos que transitar hacia la presencialidad. El asunto es cómo le vamos a hacer. ¿Cómo le hacemos para transitar de una manera progresiva, cautelosa, organizada, pero también flexible? Porque pensando positivamente, nosotros queremos que cada vez las condiciones de salud sanitarias pues sean mejores, ¿no? Que nos lleven mucho más a acercarnos a cómo era nuestra vida antes. Pero no tenemos la certeza de que eso vaya a caminar de esa manera. También pudiera ocurrir que las cosas se agraven y que entonces tengamos que volver a este aislamiento. No tenemos la certeza de lo que está a la vuelta de la esquina, entonces también necesitamos un esquema que sea lo suficientemente flexible para permitirnos ir de ida y vuelta. En ese sentido, este esquema mixto que busca combinar estos elementos de trabajo en línea que hasta ahora, como ya hacíamos el análisis con el profesor Gabriel, los hemos ido dominando, nos hemos ido volviendo más o menos expertos en este ejercicio. Y le vamos combinando estos elementos de trabajo presencial, ¿no? En donde en este momento la proporción es mucho mayor para el trabajo en línea y mucho menor en el trabajo presencial. Pero la idea es que conforme vayamos avanzando en el desarrollo del esquema, podamos invertir las proporciones y lleguemos a una proporción presencial mayor y menor en línea. En la idea no de que abandonemos lo que ahora hemos aprendido, lo que hasta ahora hemos construido, sino que aprovechemos, como bien se decía en la presentación previa, aprovechemos esos aprendizajes, esas experiencias ganadas para enriquecer nuestros esfuerzos una vez que ya nos encontremos por completo de manera presencial. Es decir, es una invitación a que transitemos juntos hacia la presencialidad enriquecida, como le hemos denominado. En la siguiente. Muchas gracias. Ok, acá algunas características principales de este esquema que les proponemos. Estamos hablando, por supuesto, de enseñanza formal que combina herramientas y recursos didácticos de la modalidad en línea y a distancia con aquellos de la modalidad presencial. Ya les decía, en este momento nuestra prioridad sigue siendo, y nuestra proporción mayor, seguirá siendo de trabajo en línea. Pero vamos a empezar a pensar en sesiones de trabajo presencial, ¿no? ¿Esto qué significa en términos didácticos? Bueno, pues que hagamos una planeación que nos permita considerar estos dos elementos. Esta planeación que nos permita dar un seguimiento, una retroalimentación, una evaluación a lo que pasa en línea y a lo que pasa cuando nos encontramos de manera presencial, ¿no? En ese sentido, la planeación académica, la planeación didáctica sigue siendo
un elemento fundamental y podríamos decir que se mantiene similar a la que ya veníamos trabajando para los semestres previos en donde solamente nos encontrábamos en línea y a distancia, ¿no? Esa planeación que ahora ya hemos dominado cómo elaborarla, hay que mantenerla y a esa ahora habrá que sumarle estos eventos presenciales, ¿no? Y ya lo decía, este esquema también es flexible en el sentido que nos invita a considerar la posibilidad de mejores condiciones y también peores, ¿no? En la siguiente, ok, tenemos estos 4 principios que nos acompañan en los planteamientos de este esquema. En primero, y que esto ya un poco lo decía antes, la interacción presencial es un elemento clave para cumplir con el mandato que tenemos de ofrecer educación integral a todos nuestros estudiantes, ¿no? Tenemos ahí numerosas evidencias de cómo la interacción, la presencialidad nos ayuda a desarrollar elementos de formación que aunque queramos y aunque le pongamos muchísimas ganas, no podemos hacerlo a distancia, no podemos hacerlo en línea, ¿no? Por otro lado, considerar que los contenidos fundamentales, los contenidos esenciales, son un recurso clave también para asegurar una enseñanza con equidad y calidad. ¿Por qué? Porque eso nos aleja de un trabajo discrecional con los programas de estudio. En la medida en que nosotros trabajamos con estos contenidos esenciales que han venido siendo nuestro faro para organizar todos los esfuerzos académicos, nosotros ponemos este piso mínimo de trabajo con los programas de estudio, ¿no? Y no es un asunto de lo que a mí me parece mucho más importante, que puede ser distinto de lo que a otra persona le pudiera parecer importante. Y que ya en esas dos consideraciones se nos abre una brecha en el aprendizaje, ¿no? Otra es el considerar que la autonomía del aprendizaje es otro elemento clave que nos permite mantener la continuidad académica. Ya lo decía el profesor Gabriel, este elemento ha costado trabajo que sobre todo madres y padres de familia lo comprendan, que reconozcan que se requiere que el chavo desarrolle competencias para el trabajo autónomo, para el trabajo autogestivo, que se autorregule en tiempos, espacios, formas, etcétera. Entonces, esto para este esquema sigue siendo válido, ¿no? Tenemos que seguir trabajando para desarrollar esas habilidades, esas competencias para la autonomía del aprendizaje. Y luego, este otro principio que resulta fundamental para este esquema, el diagnóstico escolar y el trabajo colaborativo. En la medida en que reconocemos cómo son nuestros planteles, qué condiciones, qué características tienen nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestro personal administrativo y de servicios, cómo es que podemos aprovechar esas características y esas condiciones para regresar de manera segura, es que podremos avanzar juntos en este esquema. Adelante. Entonces, bueno, en términos didácticos ya les decía, la planeación didáctica única será fundamental. Acá la idea no es imaginarnos en, híjole, ahora entonces como profesor tendré que hacer una planeación para lo que pasa en línea y a distancia y otra planeación para lo que pase de manera presencial. No, hagamos una única planeación que nos permita considerar, organizar los esfuerzos en línea con esas actividades asincrónicas, sincrónicas y considerar aquellos elementos de trabajo presencial, ¿no? Enseguida les voy a hablar de estos elementos del trabajo presencial porque tienen criterios, ¿no?, a considerarse. Pero bueno, que pensemos que impulsaremos una planeación didáctica única que por supuesto estará basada, como en semestres previos, en desarrollar entornos virtuales de aprendizaje. Muchos profesores ya tienen estos entornos armados, ya tienen su Classroom, ya tienen su Teams, ¿no? Muchos incluso tienen páginas web que diseñaron en donde han alojado distintas actividades, recursos, incluso los videos grabados de sus clases, ¿no? Ya tienen estos entornos ahí armados. Entonces, no se trata de desechar esos esfuerzos. Otra vez, se trata de aprovechar eso que ya está elaborado y actualizarlo para que nos permita trabajar en este semestre. Entonces, la planeación didáctica será fundamental, que parta de este diagnóstico inicial, que nos permita reconocer qué voy a enseñar, cómo voy a enseñar y, por supuesto, cómo voy a evaluar. Adelante, por favor.
¿Qué recursos vamos a tener para este semestre? Por supuesto, los contenidos esenciales, ya lo decía antes, van a seguir siendo nuestro faro para organizar los esfuerzos, ¿no? Serán estos contenidos esenciales los que nos vayan acompañando a lo largo del semestre, así como los recursos digitales que están a su disposición en Huella Digital, esta página que ustedes ya conocen, y también en el repositorio de materiales didácticos. Ahí hay ya una serie de recursos alojados para cada uno de los contenidos esenciales, para los aprendizajes esperados. Hay infografías, hay videos, hay una gama amplia de recursos que se suman a los que cada profesor, por supuesto, seguro ya ha identificado, ya ha reconocido, ¿no? El chiste es ampliar y tener a nuestra disposición este catálogo amplio. Adelante, por favor. Ahora vamos a esto de las sesiones presenciales. Es muy importante pensar en que estas sesiones no es que ocurran de manera espontánea, habrá que calendarizarlas, habrá que mirarlas a la luz de los horarios que ya están asignados en plantel y cómo a partir de eso que ya tenemos planeado podemos definir la presencialidad, ¿no? Sugerimos que estos encuentros presenciales para el trabajo con asignaturas sea de una duración máxima de 2 horas. Ahí, por supuesto, ustedes tendrán que ir tomando decisiones de si este tiempo sugerido les conviene o tal vez con una duración menor es suficiente. Pero es importante que pensemos que estas sesiones presenciales nos sirvan para asesorías, para apoyo con dudas, para presentaciones de trabajos, para generación de debates, para desarrollo de trabajos colaborativos, para impulsar acciones de corte socioemocional, pero para todos estos recursos que se podrían trabajar de manera presencial, pero chequen que acá yo no estoy usando la palabra clases, no para dar clases, ¿no? Porque ahí es donde aparece este asunto de recuperar la experiencia de trabajo en línea. Estos videos que ya se tienen de las clases grabadas, estos materiales que nos ayudan con la parte de las clases, eso hay que mantenerlo, ¿no? El llamado a la presencialidad no es necesariamente para dar la clase, porque justamente, y ahí vamos al último punto de esta lámina, lo que no queremos es que se repita o que se duplique aquello que ya se está trabajando en línea, ¿no? Ahora sí, a la siguiente. Hay 2 ejes clave para este regreso a la presencialidad en términos operativos. Por un lado, hay que tener en cuenta el cuidado, la preservación de la salud de toda nuestra comunidad. Estudiantes, docentes, administrativos, es importante cuidarlos. También es importante no perder de vista el interés superior que tienen nuestros estudiantes al acceso, permanencia y participación en estos servicios educativos de carácter integral que ya les decía antes, ¿no? Entonces, ahí la idea es cómo hacemos para equilibrar la balanza y que estos 2 ejes sean los que nos lleven a definir nuestro esquema propio para el plantel. Adelante. Entonces, bueno, ¿qué elementos nos permiten definir nuestras sesiones presenciales? Hasta acá ya hemos dicho, todos regresamos, pero ¿cómo regresamos? ¿Regresamos todos el mismo día, a la misma hora, al mismo tiempo? No. Y acá unas preguntas que nos ayudan a organizarnos. ¿Para qué queremos que asistan los estudiantes al plantel? ¿Qué estudiantes queremos que asistan al plantel? ¿Cuándo queremos que los estudiantes asistan y cómo queremos que los estudiantes asistan, ¿no? En los para qué, bueno, podríamos pensar en el trabajo académico de las asignaturas, pero también podríamos pensar que convocamos al regreso para regularizar a estos estudiantes que tienen un importante rezago académico. Otra podría ser, regresamos para el apoyo socioemocional, que lo hemos visto tan gravemente afectado, ¿no? O para estas actividades de corte artístico, deportivo, cultural, que a la vez nos ayudan con estos ejercicios de contención y de expresión socioemocional, ¿no? Y ahí ustedes ven unos puntos suspensivos porque seguramente al interior del plantel podrían estar pensando en otras actividades posibles para convocar al regreso, ¿no? Estos son solo algunos ejemplos. Adelante, gracias. Acá vemos a qué estudiantes podríamos estar convocando.
podrían ser estos estudiantes que ya identificamos que no tienen conectividad o que tienen esta conectividad intermitente, ¿no? Ellos podrían ser un grupo de atención prioritaria. Otros podrían ser nuestros estudiantes ausentes, que ustedes reconocen porque se presentan a la clase de lenguaje y comunicación, pero no a la de mate. O sí a la de mate, pero no a la de ciencias sociales, ¿no? Y entonces ahí vamos reconociendo que los vacíos no son en todas las asignaturas, sino solo en algunas. Otro grupo podría ser los estudiantes que tienen un menor aprovechamiento escolar, ¿no? Y a quienes evidentemente este trabajo en línea probablemente les está costando mucho más trabajo que a otros. ¿Qué categorías podríamos pensar para organizar la asistencia? Aquí algunos ejemplos, podemos pensar en muchas más categorías o incluso en combinaciones entre estas categorías que aquí están enlistadas. Una puede ser organizarnos por campo disciplinar, otra puede ser por semestre, otra puede ser por área de formación, otra puede ser por actividad electiva, es decir, por esas distintas actividades que se irían haciendo. Adelante les voy a compartir algunos ejemplos de cómo esas categorías se pueden concretar. Pero antes de eso es importante hablar de la asistencia de estudiantes y de docentes. En el caso de los estudiantes, ya también lo hemos escuchado en medios, tendrá que ser voluntaria, pero conviene que sí sea validada por madres, padres o tutores, especialmente cuando lo que estamos escuchando de los jóvenes es, no, yo no quiero ir. Ahí conviene que esa decisión sea avalada por los padres, ¿no? Conviene que la asistencia de los estudiantes, pues por supuesto, sea escalonada. Ya lo decía, no se trata de llamarlos a todos, ¿no? Y entonces reinicia el semestre y el 6 de septiembre todos nos encontramos ahí a las 7 de la mañana o a las 3 de la tarde, ¿no? Vamos de a poquito, ¿no? Esta asistencia no puede condicionar la evaluación y esto tiene que ver con un acuerdo secretarial de la SEP que sigue vigente, ¿no? Y que nos llama a que la asistencia de los estudiantes no sea un criterio que determine su aprobación o su reprobación. Y luego, pensando otra vez en lo escalonado, considerar que los aforos serán limitados. ¿De qué cantidad estamos hablando? Pues depende de las características de las aulas, del tamaño, de las condiciones. Lo importante a considerar acá es que sea un aforo que nos permita una distancia de 1.5 metros entre estudiantes, ¿no? Y eso, según el tamaño de las aulas, pues puede representar múltiples números, ¿no? Para el caso de los docentes, pues invitemos al regreso cuando menos una vez al mes. Cuando se puede más, pues perfecto, ¿no? Pero esta determinación de la frecuencia, en realidad, si ustedes ven, va a estar mediada por las actividades que se realicen y, por supuesto, respaldada por los criterios normativos que están viendo la luz en estos días y que seguirán publicándose en próximos, ¿no? Adelante. Entonces, acá ahora sí, mis esquemas con ejemplos de esta organización de asistencia por categorías. Ustedes ven esta tabla donde la V significa virtual y la P significa presencial. Ustedes ven que acá se está escalonando por semestre, ¿no? Y entonces, pensando que el primer semestre pueda asistir la tercera semana de septiembre. El tercero, la cuarta, y el quinto, la primera de octubre. Y así se va el escalonamiento, ¿no? Este es un ejemplo posible. ¿Nos conviene? ¿No nos conviene? Hay que discutirlo con nuestra comunidad en plantel. En el siguiente ejemplo, adelante por favor, por campos de conocimiento. A lo mejor decimos, oigan, pues que comunicación, ciencias sociales y matemáticas asista la tercera semana de septiembre. Que experimentales y laboral la última de septiembre. Y que humanidades, desarrollo humano y actividades paraescolares la primera de octubre. Y luego pues, se va el escalonamiento hacia el final del semestre. ¿Esto nos conviene? ¿No nos conviene? ¿Qué nos implica? ¿Nos genera muchos estudiantes ahí transitando, profesores que tienen que estar asistiendo muchas semanas? Bueno, todo esto habrá que revisarlo. Insisto, este es un ejemplo. La siguiente. Áreas de formación, la básica, la tercera de septiembre, la específica, la última y laboral, la primera de octubre. Otra vez, ¿esto nos conviene? ¿No nos conviene? Pues depende, a lo mejor nos genera más orden, a lo mejor mucho más desorden. Hay que revisarlo
como comunidad. En el siguiente ejemplo, horaria electiva. Tal vez vamos a empezar en el plantel con actividades de apoyo socioemocional en la tercera semana de septiembre, con aquellos estudiantes que ya identificamos y que son a los que convocaremos de inicio. Luego, la siguiente semana, vamos a trabajar con estos estudiantes sin conectividad. Hacia la siguiente semana, vamos a hacer ejercicios de nivelación académica. Y hacia la siguiente, vamos a hacer actividades artísticas, deportivas o culturales, ¿no? Y vamos escalonando ahí por actividad y luego se repite y así hasta concluir el semestre. ¿Este esquema nos conviene, no nos conviene? Depende de las características, depende de las condiciones del plantel. Habrá quien incluso pueda decir, bueno, a mí me funciona combinar el esquema 4 con el esquema 1, por ejemplo. Ok, a mí me conviene retomar elementos del esquema 2 y añadir otros que yo ya había pensado, que yo ya había discutido con mis jefes de materia. De acuerdo, acá no se trata de ofrecer esquemas que sean idénticos con la pretensión de que operen de forma idéntica en todos los planteles. Eso no es posible, ¿no? Es importante que todas estas decisiones estén mediadas otra vez por esos dos ejes orientadores de inicio, el tema de la salud, el tema del interés superior para que nuestros estudiantes tengan acceso a esta educación integral y, por supuesto, las condiciones que cada plantel tiene. Entonces, acá estos solo fueron ejemplos. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Estos planteamientos al respecto del esquema mixto van a cristalizar en un documento que en breve les haremos llegar para que puedan trabajarlo y socializarlo con todos los profesores de las academias. Muchísimas gracias por su atención y pues hasta aquí dejo mi intervención. Gracias.